para poder estar en su casa de adoración. Amén. Celebrando y dándole gracias a Dios por este día del Padre, saludándoles a cada uno de ustedes y saludando a aquellos que nos ven a la distancia también. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a comenzar nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios. Gloria a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 20. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, es adorar al Señor. No podemos ir a otro lugar sino es a la casa de Dios para adorar su nombre. Dice la palabra del Señor, porque en la unidad envía el Señor bendición y vida eterna. Capítulo 20, verso 5, verso 6 y verso 7. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor para la gloria de su nombre. En esta mañana vamos a leer esta palabra agradeciéndole a los jóvenes, varones y hembras, damas que están en el diaconado en este día, cuidando desde la entrada principal el estacionamiento de nuestra casa del Señor. Amén. Así que gracias a Dios y gracias por todos los servidores que siempre están dispuestos a servir. Dice la Biblia, verso 5, Proverbios 20. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Quién lo alcanzará? El entendido. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es casi como una misma pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Me encontré para los varones, para nosotros, ¿quién lo hallará? Y verso 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aleluya. Padre, gracias. Qué hermosa tu palabra, hermoso el consejo, hermosa la enseñanza, hermoso el tiempo que nos concedes para alimentar nuestras almas, para adorar tu nombre, para recibir el consejo a nuestras vidas. Llena, Señor, nuestros corazones de gozo, de paz, de seguridad, de confianza, que tú estás con nosotros y que nos ayudas en todo, Señor. Oro esta mañana por cada uno de los padres de familia aquí representados en este día. Oro, Señor, para que sus corazones, sus vidas sean fortalecidas y pueda, Señor, salir una palabra de poder de sus labios para seguir adorando tu nombre, proclamando tu grandeza, exaltando tu glorioso nombre. Mira, Señor, cada necesidad que pueda haber en esta mañana, en el alma, en el espíritu. Ministra, Señor, con tu presencia. Y mientras la palabra es predicada, sea sanando el corazón de tu iglesia, sea fortaleciendo la fe de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, que la palabra bendiga nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios los bendiga. Padres con una buena salud mental. Podemos hablar de estos temas a nivel académicos, a nivel de definiciones, pero no hay mejor explicación y definición que lo que dice la palabra del Señor. Y me encontré estos versículos que nos dan a nosotros la pauta para poder conducirnos sabia y sanamente en la vida. Si queremos nosotros ver días mejores, es mejor que caminemos en el consejo de la palabra del Señor. Porque dice que la palabra es el consejo como aquellas aguas profundas. Una agua cuando va por encima sobre la tierra va contaminada,
va recogiendo todo por el camino. Pero una agua profunda es una agua limpia, es una agua que te sacia, es una agua que te llena. Pero también dice que es el hombre, el entendido, el que entiende las cosas de Dios, es el que va a alcanzar su corazón, va a alcanzar el entendimiento. El entendido, el que abre su corazón, el que dispone su vida, porque muchas veces nosotros escuchamos y repetimos las cosas que escuchamos, pero otra cosa es que nosotros aprendamos a tener una relación muy personal con el Señor, para que no repitamos lo que a otro le pasó o lo que a otro le sucedió. Qué mejor que podamos decir: a mí me pasó, yo lo viví, yo experimenté que el poder de Dios es real. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Cada uno hacen halagos de lo que hacen, de lo que son, dice la palabra. Proclaman sus hechos y proclaman sus obras. La inteligencia y el entendido que escucha el consejo de Dios se cuidará de que la palabra de Dios dice que no te alabe tu lengua, sino que te alabe el extraño, aquel que está lejos de ti, pero que oye. Ese es el entendido, es el que tiene que tener cuidado el hombre de no proclamar su propia bondad. Porque ¿cuál es ese hombre de verdad? ¿Cuál es? Dice: ¿quién es? ¿Dónde lo hallará? Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que vamos a ir a buscar a ese hombre a otro planeta, vamos a ir a otra ciudad. Pero la Biblia no está hablando de ir a buscar a otro lado, sino que lo busquemos dentro de nosotros mismos. Que nosotros mismos encontremos a ese hombre que camina en la verdad. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por eso dice: ¿quién lo hallará? Porque no lo estamos buscando fuera, tenemos que buscarlo dentro de nosotros mismos. Y el verso 7 dice: ese hombre que camina en la verdad, dice, camina en integridad. Y si camina en integridad, sus hijos son dichosos después de él. Qué bendición, hermanos, dejar una herencia a nuestros hijos de haber caminado con Dios, de habernos encontrado con el Dios Todopoderoso. Quizás podemos, hermanos, preocuparnos por dejar cosas materiales, por querer dejar herencias terrenales, pero oíamos una palabra esta mañana en la casa: nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Esa fue la palabra de esta mañana que recibimos en casa mientras nos cambiábamos y nos poníamos más guapos de lo guapos que somos. Escuchábamos la palabra: no te pongas tanto porque nada trajiste y nada te vas a llevar. Ay, Dios mío, la palabra nunca nos deja. Así que es una bendición que un padre, que un hombre se preocupe por encontrar a ese hombre que de verdad es, que camina en el consejo del Señor. La bendición no es solamente para él, la bendición es para sus hijos después de él. ¿Cuántos estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo conmigo que el mayor énfasis que se da a la celebración siempre nos ganan las madres? ¿Verdad que sí? Mire, eso está bien claro. Mire el altar. Hoy no nos trajeron ni flores. Yo dije: ¿qué pasó? Nos dejaron bien tristes ahora con el mismo arreglo floral de todos los días de culto. ¡Qué barbaridad!, dije yo. ¿Ya se fijó? No se había fijado, ¿verdad? Hasta ahí, hasta los detalles. Ay, Dios mío. Otros madrugan a las 4 de la mañana para el papá. ¿Qué? Pero sabe una cosa, son bromas. El papá tiene un papel importante en casa, en la familia. Tiene un papel importante. Imagínense un día sin padre en casa. Imagínense un día que no esté el padre.
un día que el padre ya se fue y usted dice, ¿qué tanto que molesta? Pero mejor que molesta y no que no esté. Amén. Algunos otros dicen, ¿te lo llevas o te lo mandas, Señor? No, hermano, no, por favor. Muchos hijos a lo mejor tendrán un mal ejemplo de sus padres. No lo voy a negar. Puede haber violencia en el hogar, puede haber abuso físico, abuso verbal, abandono en el hogar. Puede haber todo eso, infidelidad matrimonial que los hijos han visto en el hogar, en la familia de un padre. Pero eso es lo que provoca la necesidad de una salud mental sólida, pero no en los conocimientos humanos, sino en el favor de Dios, en el consejo de la palabra. Y me amparo a este versículo que dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El hombre que toma responsabilidad y toma tiempo para escuchar la palabra del Señor, encontrará el entendimiento y la sabiduría para poder guiar a su familia. No importando lo que haya sucedido en la vida, si hoy estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay, hermanos, más razón más importante ahora en día que proclamar la conversión del padre de familia a Cristo para que pueda regenerar su vida en el poder del Señor. Si algo ha pasado en nuestra familia, en nuestra casa, por causa del pecado, debemos venir a los pies del Señor y cambiar nuestro estilo de vida, nuestra razón de vida en el consejo de la palabra del Señor. Por eso el versículo que he leído dice, el hombre de verdad, el hombre que se dice ser de verdad hombre, ¿dónde está? No es que está en el amigo, en el vecino, en el libro, en el que escribió, en fulano. No. Hermanos amados, el hombre está dentro de nosotros. Nosotros decidimos qué hacer con lo que hay dentro de nuestra vida. Cristo vino a nuestra vida, cambiamos nuestro estilo de vida. Cristo llegó a nuestros corazones, corregimos nuestros pecados. No negamos que ha habido malos ejemplos en los hogares. No queremos esconder la irresponsabilidad en el hogar. Sí los hay en este mundo, pero el que conoce a Cristo debe de ser diferente. Debe de ser diferente. Por eso los versículos 1, mire, del capítulo 20 que hemos leído. El vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Y cualquiera que por ello hiera no es sabio. Si alguien ofende, daña, ese no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo aborrece peca contra sí mismo. Verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El consejo de Dios está al frente para nosotros, para poder corregir nuestra vida pasada y dejar que el Señor forme en nosotros una vida nueva. Verso 4, por si hay alguno, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. O sea que el consejo está claro de la palabra del Señor. El padre de familia, el que trabaja siempre, tendrá provisión para su familia. Y si se deja de andar bebiendo, emborrachándose, y si el Señor ya lo sacó de ahí, es para que usted haga las cosas como Dios manda en la palabra del Señor. Porque si nosotros admitimos que hemos pecado, que hemos fallado, entonces vamos a necesitar el favor y la misericordia del Señor. Voy a comenzar esta mañana con el libro de Éxodo, hablándole a usted ejemplos de ministros que fungieron como padres.
Y en el libro de Éxodo capítulo 4 se nos comparte la vida de Moisés. Es uno de los primeros líderes que quiero mencionar esta mañana. Cómo se condujo Moisés como padre, porque lo conocemos como libertador, como un hombre que Dios lo usó, que estuvo Dios con él, pero yo quiero verlo de la perspectiva como padre. Quiero ver este ministro de Dios, que Dios lo ocupó para ser el libertador, cómo se condujo en su familia. Y en el capítulo 4 y el verso 18 en adelante nos habla, es un pasaje bastante difícil de comprenderlo y de entenderlo. Dios lo llama en el monte y le dice: Moisés, quiero que vayas a Egipto, regreses y estés allá para que mi pueblo salga de Egipto y me vaya y adore mi nombre. Moisés se negó en un principio, pero Dios lo convenció. El verso 18, Moisés regresa del monte. Regresa con una visión diferente. Acuérdese que él cuidaba las ovejas, pero mire cómo regresa a casa, cómo regresa a la familia. Y el verso 18 dice: así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto. Estaba hablando de la revelación que había tenido en el monte. Verso 19: porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer. ¿A quién tomó Moisés? Al único que tenía. Y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, ya Dios lo había dicho, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Era el mensaje que Moisés tenía que darle al faraón de aquel tiempo. Versículo 24, atención a esto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y lo quiso. ¿Qué dice la Biblia? Si Dios lo había llamado, ¿por qué ahora lo quiere matar a Moisés? En una de los descansos del camino sale Dios y dice con el deseo de matarlo a Moisés, al que Dios le había hablado. ¿Qué estaba pasando en la familia de Moisés? ¿Qué estaba pasando en la casa de Moisés? Que Dios le salió al encuentro, que Dios le dijo: no puedes pasar de aquí porque tienes que hacer algo. Y dice verso 25: entonces Séfora, que es la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, un cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué no había hecho Moisés que Dios estaba enojado con él? Muchas veces creemos que Dios nos habló y Dios nos bendijo y todo está bien, pero hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra familia. Moisés, Dios lo estaba marcando para ser el libertador, pero Moisés no estaba fungiendo su liderazgo de padre de familia. A los 8 días de nacido, sus hijos debieron haber sido circuncidados, y Moisés no lo había hecho. ¿Por qué no lo había hecho? Porque él vivía en la tierra de Madián. Los de Madián tenían otras costumbres, tenían otros estilos, pero Moisés sabía que la circuncisión era el pacto de Dios con su pueblo. Pero Moisés no lo había hecho. ¿Qué problemón tenemos como padres de familia cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos y no lo hacemos?
Muchas veces por costumbre, muchas veces por estilos de vida, muchas veces por donde venimos, no queremos poner por obra la palabra del Señor. Y Moisés se metió en problemas. Así que yo le quiero decir esta mañana que no importa el cargo que usted tenga, no importa el llamado que usted tenga, no importa el estilo de vida que usted tenga, no importa los beneficios que Dios le haya dado, Dios quiere transparencia con nosotros. A través del consejo de la palabra, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Estoy viendo a Moisés como ministro desde la perspectiva de padre. Si vemos a Moisés, un hombre que usó la vara, que se abrió el mar rojo, que fluyó agua de la roca, y todo eso no se lo vamos a quitar a Moisés, pero como padre le estaba fallando al Señor. Ese es el problema de muchos de nosotros, que ocupamos el púlpito, pero abajo le estamos fallando a Dios. No vine a felicitarlos esta mañana, vine a enseñarle la palabra del Señor. No basta el título, no basta el privilegio, no basta la posición que tenemos. Es que hay que hacerlo como dice el consejo de Dios. Hay que hacerlo como dice el consejo de Dios, como dice la palabra del Señor. Y por eso nos metemos en problemas, porque tenemos una vida aquí en el altar de una manera, con privilegio de una forma, y abajo vivimos de otra manera. Moisés no había hecho lo que tenía que hacer, por lo que Séfora pudiera decir, por la vida que ellos llevaban. Pero Dios le dice: te voy a matar, porque no has hecho lo que tienes que hacer, y tú vas a ser líder de ese pueblo, y no puedes ser un líder si no haces lo que yo digo. No podemos ser ministros del Señor. Estamos sobre el tema, viendo ahora el ministro como padre. Quienes pueden dar mejor testimonio de la conducta de un padre son los hijos en casa. Amén. Los hijos, por eso el versículo que leímos dice: y los hijos serán bendición, heredarán la bendición del Padre. Lo que acabamos de leer. El versículo 17 creo que dice: sus hijos son dichosos después de él. Cuando ya nosotros no estemos, nuestros hijos deben de glorificar al Señor. Vaya conmigo al siguiente ejemplo. Jetro, en el capítulo 18, ahí mismo de Éxodo, hace que Moisés cumpla, porque Moisés ya se estaba olvidando. Ay, Dios mío. Aquí voy a tocar un poquito la tablita, pero que el Señor nos ayude. Hay padres de familia que se olvidan que son padres, porque según dicen, están sirviendo al Señor. Mire, allá iba Moisés, el mar rojo se había abierto, las plagas en Egipto se habían manifestado, el poder de Dios estaba a todo lo que dar. Lo que menos Moisés se acordaba era de sus hijos, era de su esposa. Usted dice que quiere servir al Señor, pero tiene una mala conducta en su casa. Verso 1, capítulo 18. Jetro viene a Moisés para que cumpla su papel de padre. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y cómo Israel, su pueblo, Jehová lo había sacado de Egipto. Tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro,
vengo a ti. ¿Con quién venía? Verso 6. Con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaba y vinieron a la tienda. Y Moisés le contó todas las maravillas de Dios. Un suegro que se preocupa por el liderazgo de aquel hombre. Un hombre que está viendo más allá. Siempre el adulto va a ver más allá que el joven. Gracias por los mayores que me dijeron amén. Siempre el más mayor va a tener razón de lo que nos está diciendo. Atención, escuchemos a los mayores. Escuchemos a los mayores. Porque ellos ya pasaron por donde está pasando la juventud de ahora. ¿Qué hizo Jetro? Le trajo a su mujer, le trajo a sus 2 hijos, porque ellos ya iban camino a la tierra de Canaán. ¿Cuándo Moisés iba a volver por su mujer y sus hijos? Por eso, hermanos, es que hubieron aquellos problemas entre hermanos, porque Moisés se tomó una negrita de por ahí. Lo ha leído, ¿verdad? Y que aquellos comenzaron chiqui, 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 chiqui. Y Dios los castigó por andar hablando de su siervo Moisés. Pero la culpa la tuvo Moisés por haber dejado a su mujer y a sus hijos. Vamos al segundo ejemplo, pues, vámonos al segundo. Uno bastante conocido. Capítulo 3, primer libro de Samuel. Elí, clásico Elí. Ay, Elí no se escapa de ninguna de estas celebraciones. Es clásico, es clásico. Elí es clásico. Un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, sacerdote de Dios, un mal padre de familia. Uno que con su conducta y su estilo de vida no pudo corregir a sus hijos. El juicio que viene en el capítulo 3, acuérdense que Dios le habla a un muchachito que dormía en el altar al lado del arca llamado Samuel. Y dice que Dios le dio la revelación porque le habló 3 veces y aquel muchacho no entendía. Pero Elí le dijo: la tercera vez que te hable, dile: habla Jehová, que tu siervo oye, porque es la voz de Jehová que te está hablando. Y el mensaje se lo dio a Samuel, oiga. Y en el verso 11 nos dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Escuche, escuche. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice el versículo 13? Y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué fue lo que no hizo Elí? El sacerdote, el ministro de Silo, el hombre que tenía la revelación de la palabra, tenía sus hijos, pero sus hijos no eran corregidos. No basta solamente, estoy viendo la perspectiva de padre como ministros. No nos sumerjamos en el servicio dentro del pueblo de Dios y nos olvidemos de nuestra casa. Porque la palabra del Señor me dice que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la casa de Dios. No puede gobernar la casa de Dios el que no gobierna la casa donde él vive. Elí le vino un juicio por no estorbar a sus hijos, no corregirlo. Ahora, ¿a quién Dios le habló? Según el versículo 11. Y Jehová dijo: ¿a quién? A Samuel. Samuel era un niño, Samuel era un joven, Samuel era alguien que empezaba, no era un padre.
llegó la edad de que él tuvo también sus hijos, porque todos pasamos el proceso de la vida. Como dijo nuestro hermano Medardo, unos biológicos, otros por adopción, otros por el papel de cubrir esa función de padre, pero cada uno, y muchos de aquellos hermanos que no son biológicos, que no han adoptado un hijo, se convierten en ejemplo para que los que les rodean, sus sobrinos, su familia, sus alrededores, son una bendición. Hay que conducirnos rectamente como hijos de Dios. ¿Qué le pasó a Samuel en el capítulo 8? Oiga, él miró, escuchó y vio toda la visión que tenía. Ay, Dios de la gloria. Pero el verso 1 del capítulo 8 dice la Biblia: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos como jueces en Israel. Y el nombre de uno de ellos era Joel y el del otro Abías. Eran jueces en Beerseba. Versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? Ay, Dios de la gloria. Si Samuel había oído el juicio para Elí, si Samuel había sido el hombre, en aquel momento un muchacho, que Dios le habló para que le hablara a Elí del juicio que venía, ¿qué pasó con la vida de Samuel? Dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos, ¿qué dice la Biblia? No andan en tus caminos. Qué triste es que nosotros seamos portadores de la gloria de Dios y nuestros hijos no sirvan al Señor. Esto es pesado, hermano, pero tengo que decírselo. Dios lo puso en mi corazón. Sé que estamos celebrando el Día del Padre, pero si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué tal si Dios me llama mañana y se quede ese mensaje ahí? Mejor se lo doy de una sola vez. Seamos los padres que Dios quiere que seamos. Gentes de testimonio, gentes transparentes, gente que conocemos el consejo de Dios. ¿Dónde hallaremos a ese hombre? Pues nos lo hallarán en nosotros mismos. No lo busque en otro, en nosotros mismos. Esta es la postura, amados hermanos, de los ministros. Ya le hablé de Moisés, ya le hablé de Elí, ya le hablé de Samuel. No anduvieron en el camino del Señor. ¿Por qué muchas veces queremos ser como los demás? ¿Por qué muchas veces no corregimos lo que tenemos que corregir en casa cuando nuestros hijos son pequeños? Elí dejó que sus hijos crecieran y no los corrigió. Samuel dejó que sus hijos crecieran y no les enseñó la verdadera convicción de Dios en sus vidas. Los puso de jueces y llegaba la gente y había un problema si ellos por debajo de la mesa recibían el dinero y a todos le daban. Dice, la avaricia los hizo apartarse de Dios. ¿Por qué nosotros muchas veces no aprendemos de los errores de los demás? Estamos viendo los errores, cómo le pasan a los demás, y usted quiere conducirse como lo que le está pasando a aquel, como que le está pasando a aquella. ¿Por qué no caminar en el consejo del Señor? No, hermano, es que los hijos llegan a una edad donde ya no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Dejó de ser su hijo? ¿Dejó de ser su hija? ¿Dejó de ser padre? ¿Y no que está disfrutando el Día del Padre?
Yo sé que ustedes aguantan la palabra. Yo sé que ustedes la aguantan. El hombre ese que le sale bigotes es bien machote. Aguanta y no se me va a levantar esta mañana. ¿Estamos ahí? Samuel no corrigió a sus hijos como tampoco lo había hecho Elí. Imitó el mismo ejemplo, lamentablemente. Aprendamos, hermanos, aprendamos de los errores de los demás para no hacer lo que los demás hacen. Yo entiendo que muchos de nosotros, los que están aquí, han venido al Señor ya adultos, y quizás su niñez, su adolescencia y su juventud fue una juventud mala. Pues claro, no conocía del Señor. Y ahora, como usted ya conoce del Señor, pero como ve que sus hijos se apartan, dice, eso es normal. Ya van a venir más adelante al camino del Señor. No, la responsabilidad de nosotros como padres es cortar con esa herencia y enseñarles el camino correcto al Señor desde pequeñitos. Amén. ¿Cuál es el problema? El enemigo dice, así eras tú cuando eras joven, así que no te preocupes. Al rato Dios lo llama y todo va a estar bien. No, hermano. Ese concepto es un concepto errado. Eso es humano. Lo bíblico dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La responsabilidad en la casa de la educación y la formación es del padre. Gracias por los 2000 que me dijeron amén. Yo entiendo, hermano, pero voy a bajarle un poquito al capítulo 19, ahí cerquita donde comenzamos en Proverbios 20. Hoy vámonos al capítulo 19. Por ahí el Señor me llevó otros versículos, están bien hermosos. Ahora el Padre como proveedor. Amén. ¿Quién es el que tiene que proveer en casa? Gracias, hermano David. Capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Oiga, ¿cuál es la honra del hombre? Pasar por alto. ¿Lo ofendieron? No es que va a agarrarse a golpes, ya va a ver aquí cómo somos. Pasar por alto. ¿Lo ofendieron? Pasar por alto. Amén. Padres de familia. Yo sé que sí, pero están asustados, pero el Señor los ayude. Vaya conmigo al versículo 13. Oiga, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, ¿qué dice su Biblia? Morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Corrígelo, castígalo, dice la versión Reina Valera. Amén. Corrígelo. ¿Por qué los muchachos no caminan con formación? Porque no se corrigen cuando están pequeños. Cuando están grandes, ya nadie les puede decir nada porque ya crecieron. Vaya al versículo 20.
Sé que esto está incomodando y que a lo mejor ya no lo van a llevar ni a comer, pero no importa. No importa, no importa. Usted dele gloria a Dios. Verso 20. Escucha el consejo. ¿Hay alguno aquí que está escuchando el consejo? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Oye lo que te estoy diciendo, padre de familia. Corrige tus hijos para que te cuiden cuando estés viejo. Para ahí vamos todos. Ese camino que todos llevamos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será vestido de mal. El perezoso mete su mano en el plato. Mire el verso 24. Y ni aún a su boca la llevará. Tan perezoso es que no quiere ni llevárselo a la boca. ¿Usted ha visto así? Personas que Dios les bendice y les bendice. No, dice, hasta que llegue hasta aquí la bendición. No, hasta que cambie, hermano, y Dios te está bendiciendo. Pero la pereza te lleva. Es responsabilidad entonces, hermanos, de nosotros como padre proveer para nuestros hijos. No es deber de los hijos menores. Voy a hablar en este momento de los hijos pequeñitos. No son los hijos pequeños los que tienen que traer la comida hacia la casa. Es el proveedor, el padre de familia. Ahí estamos, siendo el proveedor, el que provee para sus hijos. El que no se cansa de levantarse todos los días para ir a su trabajo con alegría. Con alegría. No va diciendo otra vez mañana el lunes. Ay, Dios. Pero hermano, la explotación social en muchas naciones, los niños son ocupados para proveer a los padres. Y eso es una marca grandísima que queda en el corazón de los niños. Si los hijos somos proveedores de los padres cuando somos adultos. Cuando ya el Señor nos ha establecido con nuestro trabajo, con nuestro empleo o el negocio o lo que Dios te haya dado en la vida, es responsabilidad de los hijos proveer para los padres. Y el padre debe de dejarse ser bendecido. Saque el orgullo de su corazón. Yo no necesito. ¿Quién le dijo a usted que no necesita? El cariñito de su hijo, el detalle de su hijo será bien amado en su corazón. Todo lo que ahora usted está haciendo por su hijo, si usted lo instruye, cuando el hijo sea grande, ese hijo jamás se va a apartar de usted. Siempre va a estar pendiente de usted. No lo va a dejar en el asilo. Ahí va a morir con usted en la hamaca tranquilito. Amén. Aquí hay hermanos, aquí hay hermanas que viven con sus padres, con sus madres, cuidándolos hasta el último minuto de la vida. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Vamos a dejar el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1. Encontramos en el versículo 13 el consejo de padre, cómo tenemos que vivir en santidad. Amén. El consejo de la palabra esta mañana es, como padres de familia, que vivamos en santidad. En santidad significa apartado del pecado, no haciendo cosas que parecen buenas, pero son pecado delante del Señor. No haciendo cosas de escondidas. Tarde o que temprano, lo que se hace a escondidas saldrá a la luz. No hay nada oculto. Es mejor salir nosotros y enfrentar el pecado y decir, me equivoqué, perdona, no que te descubran. Es una vergüenza que nos descubran haciendo el pecado.
Mire lo que dice la Biblia, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Recibimos la adopción con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a vivir en santidad, apartados del pecado, viviendo para la gloria de Dios, viviendo para la eternidad. Yo quiero decir algo esta mañana. Si algo en nuestro comportamiento está prohibido por la palabra, eso se llama pecado. Si está prohibido por la palabra, hermanos, no es agradable a Dios y no es normal. Lo normal es que nosotros hagamos lo que dice esta santa palabra de Dios. Así que, Señor, nos ayude, el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Conduzcámonos en el temor del Señor. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, aborrecer la ignorancia, aborrecer el mal camino y aborrecer la boca perversa. Eso es el temor del Señor. Vaya a la Biblia, Proverbios 8:13. El mal es con el cual tenemos batalla constantemente en nuestra vida cristiana, porque siempre la batalla estará en contra de nosotros, pero el Señor nos ha llamado a vencer en el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuidémonos de todo pecado, de adulterio, de fornicaciones, de mentiras, de robo, de hurto, de esconder cosas en la casa, en la familia. Vivamos transparentemente como un verdadero padre que teme a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Génesis, ya estoy terminando, Génesis capítulo 2, versos 18 y versos 21 y 22, nos habla que el Padre Celestial fue el que diseñó el matrimonio. Creó al hombre y a una mujer. Los creó para unirlos en el matrimonio. Les dio la importancia del hogar, del papel responsable que tenemos. Ser padre de familia no es un juego. Ser padre de familia no es un juego. Sea padre o sea madre, es una responsabilidad. Si no ve a los jóvenes que se casan contentos, felices, alegres, no más nace el primer hijo, ay, 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 papito chulo. Se fue la noche buenas, llegaron los desvelos, llegaron el cansancio, llegaron. Entonces, ser padre de familia es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y el que pasa en victoria es digno de felicitarlo el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Yo felicito a todos los que se sienten orgullosamente padres. Y los que no se sienten orgullosamente padres, también los felicitamos. Échele ganas a su papel, porque para eso Dios lo envió aquí a la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Exhortación a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida.
¿Quiere ver días buenos en su vida, joven? Señorita, adolescente, obedezca a sus padres. Haga caso de ellos. Haga caso del consejo de la palabra del Señor. Los gobiernos y los sistemas de hoy en día le han cambiado todo y han querido deformar el matrimonio. Pero lo que Dios ha establecido es entre un hombre y una mujer. Si nos mantenemos en el principio eterno de Dios, aunque esté pasando batalla, lucha, prueba con sus hijos, con su esposa, con la familia, el hombre debe mantener su postura de un hombre de Dios, que sabe que Dios lo va a sacar adelante ante todas las dificultades. Pero no se rinda, no se dé por vencido. Y los hijos, honremos a nuestros padres. Un padre y una madre son dignos de honra. El padre debe de ser el guía espiritual. El padre debe de ser el que va al frente buscando el rostro del Señor. Debe de conducirse el padre de familia, no como un amigo. Hay padres de familia ahora en día que han leído un montón de libros de los psicólogos que le dice: sea amigo de su hijo y le va a contar todos los cuentos que tiene. Los amigos, ¿sabe qué? Cubren. Los amigos cubren el pecado. Y si usted quiere tomar una postura de amigo de su hijo, está en contra de la palabra del Señor. Porque el padre tiene que corregir a su hijo. El padre tiene que corregir a su hijo. No debe de abusarlo, pero debe de corregirlo. Debe de tener un cinchito de esos según el tamaño. El padre de familia debe de tener un cinchito cuando el hijo no quiere hacer caso. Tome. No debe de abusarlo ni lastimarlo, debe de corregirlo. El hijo, cuando comience a trabajar, lo primero que el padre de familia tiene que decirle: usted sabe que la honra al Señor es lo primero. Cuando los muchachos jóvenes comienzan a trabajar, cuando la joven comienza a trabajar, el padre de familia debe de decirle: hijo, lo primero que nosotros hacemos es honrar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y vigilarlo. Venga y pregunte a tesorería y diga: mi hijo diezma, mi hija diezma, porque al ratito se va a querer casar, pero no diezma y no ofrenda. Ni la muchacha ni el muchacho, tronados, van a pedir prestado y nadie les va a querer prestar. No van a querer trabajar por su matrimonio. El que honra al Señor, siempre Dios lo bendecirá. Siempre Dios lo honra. Entonces, los padres no estamos solamente de nombre, estamos para hacer que se cumpla la palabra de Dios. Amén, padres de familia. Mis amados hermanos, es responsabilidad del padre y no de la iglesia o la escuela corregir y educar a sus hijos. Es deber de nosotros como padres en casa. Es deber de nosotros como padres en casa corregir a nuestros hijos y enseñarles con el testimonio. Hay padres de familia que se equivocan. Vivimos tan necesitados, hermano, que por eso el muchacho adolescente tiene que irse a trabajar. Se va a trabajar con el sacrificio de dejar de asistir a la casa de Dios. Usted me va a contar en 5 años a dónde va a estar su hijo, sin Dios y sin esperanza. Yo quiero decirles que usted tiene que tener como padre de familia carácter y decirlo: mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. El hijo dejó de estudiar, el hijo dejó de congregarse, pero ahora tiene un trabajo. Dice:
para que se compre lo que quiere. Y lo primero que compra es un celular de $1,500. Y compra el internet y las camisas de marca y los zapatos de marca, y que quiere carro ahora. Y tiene 17, 18 años. ¿Sabe qué está haciendo? Lo está alejando del camino de Dios. Ese es un error que todo padre de familia, si ya lo hizo, no se culpe. No estoy tratando de que usted salga lastimado esta mañana y salga llorando y ya ni en la tarde va a venir al culto y va a salir todo resentido. Estoy tratando de hacerle ver que hay que hacer cambios radicales en nuestra vida. Los jóvenes, los recién que van siendo padres, que tienen sus hijos pequeñitos, tienen la bendición, el consejo de la palabra en sus manos. Tienen la bendición de crecer a sus hijos en el temor del Señor. Ámelos. Yo veía como muchos de los niños dicen: amo que mi papá vaya conmigo al parque, que salga conmigo. El problema de ahora en día es que no le damos tiempo a nuestros hijos. No, hermano, yo sí le doy. Bueno, dele gracias a Dios que le da. Pero si no le está dando, la exhortación es que le dé tiempo a su hijo, a su hija. Abrace a su hija, abrace a su hijo, para que no tenga necesidad de andar buscando otros brazos que no sean los de sus padres en casa. Que la madre sea sabia y aconseje a sus hijos a respetar a su padre. Ya está viejo el padre, para ahí vamos todos. Agárrele el bordón, enséñele a saludar a todos los ancianos de la iglesia. Amén. Y si algo se le pasa a su hijo, agárrelo de la mano y dile: venga a saludar al anciano pastor de la iglesia. Cuando usted ve a los ancianos de la iglesia, dígale: vaya, ayúdele a la hermana con la bolsa. Dígale a su hija: un día tú vas a andar así caminando, dígale, y vas a necesitar que alguien te ayude. Ok, pasan al lado hasta empujando a los pobres ancianos ahí. El padre de familia lo agarra y le dice: no, eso no es así. Nosotros hemos conocido el temor del Señor y somos bendecidos por el consejo de la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, los voy a dejar ahí para que vaya a comer tranquilo y se goce. Pero tenía esto en mi corazón: cual sea el ejemplo que hayamos recibido hoy en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Gracias a Dios. Póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Acostúmbrese a orar con sus hijos en casa, pidiendo a Dios que nos ayude a ser mejores padres y a ser mejores hijos. Si eso lo acostumbra en casa, cuando ellos formen sus familias, será una buena costumbre buscar el rostro del Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra esta mañana. Presentamos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para la gloria de tu nombre. Voy a invitar a los padres de familia que vengamos al frente. Sentía en mi corazón esta semana hacer una oración con ustedes para que toda distracción que tengamos en nuestro caminar, Dios la sane, Dios restaure. Sé que llegan las enfermedades, las dolencias a nuestras vidas, pero, hermanos amados, tenemos un Dios, un Padre que nos ama. Tenemos el favor de Dios que ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y es una bendición que el Señor nos ha dado el privilegio de ser padres.